noches, es un gusto saludarlo. Estamos empezando hoy nuestro plan de vuelo del 2 de mayo del año 2013, hoy jueves, y como usted sabe, los jueves son de pasajeros aquí en plan de vuelo. Pero bueno, antes de empezar el viaje, le doy un saludo a quien me acompaña en este vuelo informativo, a mi copiloto Fabiola Lara García. Fabiola, muy buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches, a todo nuestro público, muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Bueno, y antes de revelarles quién es nuestro invitado de hoy, vamos a empezar a charlar un poco sobre temas que a nosotros nos interesan como chihuahuenses. Hay que recordar que el espectro político de Chihuahua tiene que estar equilibrado, pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a ver un clip de una película que nos va a dar el tema para poder hablar sobre la izquierda mexicana. Corre video. Sí. Es el instinto. Las bestias solo buscan el placer y reproduciéndose perpetúan su horror y su asquerosidad. Es una cadena que solo terminará con el fin de los tiempos. Y con la gente es lo mismo. Por las ratas he aprendido a conocer a los hombres. Son iguales. Por eso no quiero que ustedes tengan ningún contacto con el mundo. Vale más que sigan encerrados aquí entre mis ratas, que verán mejor de los que están allá afuera. ¿Por qué estás diciendo eso? No debes hablar así. No puedes comparar a la gente con las ratas. Además, tú siempre has querido mucho a tus hijos. Sí, pero ellos son distintos. ¿Cómo no van a hacerlo si nunca han salido de esta casa? ¿Te das cuenta? Tenemos 18 años sin salir de aquí. 18 años en que no hemos visto jamás la calle. ¿Te atreves a quejarte? Al contrario, he sido siempre muy feliz contigo. No hay nada mejor que vivir con un hombre como tú. No necesito ninguna otra cosa. Estos 18... Bueno, acabamos de ver un fragmento de la película El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein, y esto nos da preámbulo para que Luis Rubén nos presente al invitado de esta noche. Bueno, para nosotros es un honor tener como pasajero, ahora sí que en primera clase, a Jaime García Chávez, quien es un distinguido catedrático, abogado, entre sus múltiples facetas, líder de izquierda, causas múltiples. Licenciado García Chávez, un gusto tenerlo aquí en este plan de vuelo. Al contrario, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde, noche, y pues felicitar al programa por el ingenio de proponer un plan en un país en el que los planes ordinariamente no salen muy bien. Pues muchas gracias, licenciado. Y bueno, le poníamos este fragmento de El Castillo de la Pureza de Ripstein, que en lo personal es una película, yo creo que de las más desgarradoras del cine mexicano. Sí. Marcó una época en los 70, sobre todo cuando se estrena, de un joven Ripstein. Vemos muy joven a Diana Bracho. Claudio Brook hace este personaje, este padre que encierra a sus hijos en la casa para que no tengan contacto con el mundo exterior. Y hay quienes dicen que la izquierda hace lo mismo, como en la película ellos se dedicaban a fabricar veneno para ratas. Dicen que la izquierda aísla y que genera veneno para la sociedad. Usted, como alguien estudioso y conocedor de la izquierda, ¿qué opina de esta opinión que tienen muchos? Bueno, efectivamente marca Castillo de la Pureza una etapa muy importante del cine mexicano y trata pues un tema que tiene que ver con fundamentalismos, con el pretender aislarse de la sociedad en aras de una virginalidad, en este caso de tipo religiosa muy propia del conservadurismo mexicano. Creo que es válido recordar esto, pero como un saldo negativo. ¿Por qué digo un saldo negativo? Porque la izquierda pasó de una etapa en la que los principios eran muy importantes, los principios en el buen sentido de esta palabra, y pasó a un pragmatismo extremo y quedó absorta en la cultura dominante de hacer política, que no es precisamente una cultura distinguida, la mexicana. Y en ese marco creo que la izquierda, con su desempeño en los últimos años, pues ha tenido ahora sí que un plan de vuelo muy interesante a partir de 88, que se consolida el primer partido de la izquierda mexicana con gran influencia, como lo fue
el PRD con el Proyecto Ciudadano posterior a la elección de Carlos Salinas, pero ha habido un declive en el quehacer de la política se ausenta de los compromisos públicos que se han contraído, en este caso con la recepción tan profunda que se tuvo de la propuesta democrática, abandonando la idea de que el cambio posible en el país iba a ser en contra del Estado y desde afuera. O sea, se pasó a un esquema de concertación democrática muy accidentada, una transición que efectivamente llegó y ya están aquí sus saldos y que no ha alcanzado a consolidarse en los términos que quisiéramos, y entonces vemos una izquierda que a ratos pierde el rumbo de manera dramática. Yo pienso que esta izquierda perdió el rumbo tanto en 2006 como en 2012, aunque haya sido muy abnegada la lucha. Digo, Sí. hacer política democrática no implica calvarios de ninguna índole, pero sí entender algo que a mi modo de ver es crucial. La democracia política es algo acotado, muy conocido en el mundo, no es un paradigma que va a venir a instalarse y a resolver todos los problemas. Creo que la larga estancia del país en un esquema autoritario hizo pensar a muchos que cuando la democracia llegara, pues prácticamente se iba, Que tenía la varita mágica, sí, ¿verdad? que tenía la varita mágica, que todo se iba a resolver. Pero en ese marco, pues yo creo que la izquierda tiene el deber, la necesidad, para no ponernos muy kantianos, de entender la propuesta democrática y hacerse cargo de que cuando se constituye la izquierda en partido político, debe prefigurar la sociedad a la que está aspirando. Claro. Y lo que vemos de la izquierda es que precisamente no prefigura esa sociedad. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, la desmesura de pretender aliarla políticamente al Partido Revolucionario Institucional. Fíjese, antes de ir a lo de la alianza, usted ve, mucha gente vislumbra o ve que la izquierda ha sido una familia disfuncional, izquierda mexicana, que eventualmente Cárdenas los logra unir, pero ¿qué pasa con Cuauhtémoc Cárdenas después de 88? Que todos esperábamos o se pensaba que 94 sería su gran auge y Cuauhtémoc Cárdenas no despegó de 88 y al contrario fue en declive y fueron 3 candidaturas presidenciales que no levantaron nunca. Bueno, efectivamente, Cárdenas, el momento más importante de su vida política es la ruptura con el PRI, que de alguna manera vino a consolidar el cambio democrático. Ustedes son muy jóvenes, pero nosotros en los años 60 estuvimos en la guerrilla y pensábamos que desde afuera romperíamos el esquema de poder autoritario, incluso con un proyecto socialista. Era aquella famosa disputa que nosotros ejemplificábamos con una nuez, decíamos, o la nuez se rompe desde adentro o se rompe desde afuera. Nosotros pensábamos hacerlo desde afuera. La gran ruptura del autoritarismo mexicano se da en el 88, precedida del surgimiento de la corriente democratizadora del PRI. O sea, ahí se da el quiebre y a partir de ahí se vienen una serie de transformaciones muy importantes, muy significativas, con costo de sangre, lamentablemente, pero la izquierda que logra esta transición, que logra una gran victoria cultural en el 94, no ha logrado tener el consenso social mayoritario para hacerse con la conducción de la República. Y bueno, efectivamente Cuauhtémoc fue a 3 elecciones presidenciales, después de la de 88 que él se queda con la tercera parte de los votos, bueno, pues no supera una votación del 17%, pero esa misma izquierda pierde la presidencia, si tenemos que decirlo en esos términos, por medio punto porcentual en el 2006. Así es. Y luego, bueno, se da el regreso de los priistas. De todas maneras,
con una cantidad de millones y millones de voluntades de mexicanos, lo que quiere decir que hay una izquierda que está instalada socialmente, que es una corriente política muy importante en el país, que incluso vota por los partidos, haciéndose como la sociedad desentendida de la calidad de los partidos de izquierda que tenemos, ¿no? Claro. Y en 88 vimos lo mismo. En 88 Cárdenas abandera un Frente Democrático Nacional con partidos tan desprestigiados como el entonces Ferrocarril o el PAR, que finalmente desapareció, el Partido Popular Socialista, que también desapareció, que eran partidos en el desprestigio absoluto. Sin embargo, con ese cascarón se da la lucha y la sociedad vota por esa alternativa. Claro, esta semana, perdón. ¿Qué opinión le merece para usted Andrés Manuel López Obrador? Esto es, toda vez que, ¿qué influencia tiene todo este movimiento que surgió a raíz de Andrés Manuel López Obrador con esta fragmentación que se ha visto dentro de la familia del PRD? Bueno, yo debo decir que conozco medianamente de cerca a Andrés. Como estudioso de la realidad política nacional, he seguido su liderazgo de cerca. Trabajé alrededor de 2 años en su comité ejecutivo nacional del PRD en el área de estudios y programas. Me tocó estar cerca de decisiones importantes, como fue construyendo su liderazgo. Y yo advierto en Andrés Manuel, desde luego, un político muy hecho, muy consolidado, con un gran liderazgo, pero pienso que su debilidad central está cuando menos en 2 aspectos. Cree que no es la hora de los partidos políticos a consolidar, sino de los movimientos que obedecen a un liderazgo unipersonal. Y creo que eso ya está suficientemente demostrado, no de hace 3, 4, 5, 10 años en el mundo. Nunca me cansaré de decir, en un estudio muy serio de liderazgo que hay, referido a los años 30, Alemania, Inglaterra, decía este autor de liderazgo, quien iba y hablaba con Adolfo Hitler, salía convencido de que el Führer lo iba a hacer absolutamente todo. Quien iba a hablar con Churchill salía convencido de que formaba parte de una gran causa Sí, claro. Universal. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Uno de los grandes líderes de esa guerra es precisamente Churchill, que pone un ejemplo adicional. Él va a 4 o 6 meses de que concluida la Segunda Guerra Mundial a una elección abierta y pierde la elección habiendo sido el líder político y militar de una nación tan importante como Inglaterra, que le tocó resistir los primeros años. Entonces, lo mismo es acá. Nosotros necesitamos liderazgos que una vez que los encaremos, dialoguemos, nos hagamos cargo de que el liderazgo es la multiplicidad de capacidades y deficiencias que se articulan en función de una meta. Y yo creo que Andrés Manuel, su gran problema es que cree que todo lo trae en su cabeza, y pienso que eso no es adecuado. Pongo un ejemplo, ya un tanto distante de él, en la elección del 2006, recomendé que Andrés Manuel debía hablar con el sector empresarial de alto nivel de este país. ¿Cómo le hizo un mal en Perú? Sí. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas, si Andrés Manuel hubiera ganado la elección del 2006, no iba a poder fusilar al día siguiente a Carlos Slim, ni iba a poder acabar con los monopolios de un día para otro. Se necesitaba Congreso. Andrés Manuel ponía todo el acento en la presidencia de la República y no en el Congreso. Y la verdad es que la democracia debe transitar por un Congreso participativo, activo, que recoja la pluralidad, que sepa negociar, que sepa tomar acuerdos. Y yo creo que Andrés Manuel es un líder carismático, unipersonal, con el que se puede estar de acuerdo o en contra, porque es no hay justo medio para Andrés Manuel. Entonces, Andrés Manuel no hubiera podido ser un buen presidente para México. Quizás si gana, como a todos, ¿verdad? Una vez en el poder habría tenido que flexibilizar una serie de cosas,
pero ahí estaríamos en el terreno de la bría y eso pues ya no sucedió, ¿no? Y eso quién sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, y en el caso de la izquierda local, ¿qué pasó con los liderazgos? Y si existió alguna vez un movimiento fuerte de izquierda local, porque hay una generación de jóvenes que, bueno, no conocen siquiera una izquierda fuerte en Chihuahua. Y eso también debe de alarmar, porque en el espectro político el no tener una izquierda fuerte, pues es alarmante para cualquier democracia, licenciado. Sí, ahí hay varias cosas que habría que anotar y con mucha precisión. Eh, He sostenido la hipótesis de que la izquierda chihuahuense fue derrotada en un proceso político en los años 70 y que entonces esa izquierda que estaba instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua, de donde es expulsada una buena cantidad de los estudiantes, un ramillete muy grande de maestros, entre ellos yo formaba parte de esos maestros que dejaron la universidad. Cometimos errores en el despliegue de nuestro movimiento y luego el movimiento popular se corrompió y llega a ser lo que es el PT actual de Rubén Aguilar. Pero hay un momento estelar en el que la izquierda era poderosísima en Chihuahua. Estoy hablando a principios de los 70s. Una izquierda que todavía no asumía una propuesta democrática porque ni siquiera había el reconocimiento de partidos políticos para incursionarse en la lucha por el poder. Entonces izquierda es derrotada y pasa por una serie de luchas obreras, campesinas, pero no encuentra su lugar. El aliento que trae el PRD, la fundación del PRD, genera un nuevo encuentro de varias izquierdas bajo la cobertura electoral del PRD. Okay. Y el PRD empieza por ser un partido obviamente muy pequeño. Estoy hablándoles de la elección de 1992, en la que resulta electo Francisco Barrio, yo fui candidato a gobernador. Sí. Yo digo, logramos expulsar al PRI de la gubernatura, o sea, yo me considero parte artífice de ese desplazamiento hacia un proyecto distinto. En esa ocasión obtenemos 12,000 votos, pero 3 años después obtenemos 55,000 votos. Para 98 ya somos alrededor de 100,000 votos, con una propuesta democrática, sin financiamiento. Con una buena candidata, era Esther Orozco, ¿no? Con Esther Orozco, yo más bien me refiero a la elección federal. Ah, federal, ok. Federal. 97, okay. Con Esther hay una caída ya con relación a la federal. Okay. No lo digo en demérito de ella, porque en las elecciones nosotros éramos crecientes en lo federal, bajando en lo local. Okay. Pero de todas maneras, si tú hablas de la elección de 1997, en la que uno de cada ciudadano que fue a sufragar votó por la izquierda, ya estás hablando de cerca de 100,000 gentes, ya estás hablando de una base de crecimiento, y a partir de ahí no ha habido un crecimiento sustentado. Ahora, se recrimina que hubo la elección en alianza con el PAN en 2004. En 2004 nosotros estábamos viviendo los 6 años de autoritarismo de Patricio Martínez. Yo lancé la iniciativa de un todos contra el PRI, Como pasó en Chiapas en su momento. Sí, pero a diferencia de lo que pasó en Chiapas, aquí fuimos con un demócrata convencido como lo es Javier Corral, en contra de un autoritarismo que se estaba reproduciendo en el poder, que llegó para quedarse y ya va rumbo a 18 años, a 3 periodos gubernamentales, y por lo que se ve, si este esquema autoritario actualmente vigente sigue adelante, pues vamos a regresar a un esquema de político monocolor, de una fuerza casi dominante, casi hegemónica, que yo pienso que es lo que habría que recriminarle a la izquierda que se pretende aliar con el PRI en este momento, porque
¿Qué es lo que pretende César Duarte en esta etapa? Golpear en el corazón el régimen de partidos que está en la médula del proceso democrático. O sea, Duarte tiene un proyecto que él le llama Proyecto 2018. Él está soñando en la presidencia de la República. Se me hace que, como dice Cioran, el que tenga sueños de grandeza que procure no roncar, ¿verdad? Porque luego no salen bien esos planes, ¿verdad? Pero entonces él quiere avasallar en Chihuahua, que se diga ahí nada más ese proyecto. Y tiene como objetivo el Partido Acción Nacional y luego deshonrar a lo que queda de la izquierda. Porque la izquierda en Chihuahua no puede transitar a una existencia decorosa pasando por la ignominia, por la deshonra de ser aliada del PRI. Tradicional. ¿Del que se separaron? Sí, no, pero no fue una separación nada más de priistas. Yo hace 2 años celebré con una modesta cena en mi casa pues los 52 años de mi primer acto de oposición al Partido Revolucionario Institucional, al que nunca he pertenecido, ¿verdad? Y jamás perteneceré. Mi padre era priista, yo no lo fui jamás, pero ya con los años acumulados tú te das cuenta del gran daño que le ha hecho a este país el Partido Revolucionario Institucional. O sea, nuestras desgracias apuntan a que es el responsable. Entonces, no entender eso y no entenderlo desde la izquierda, ¿verdad?, que pasó por miles de pequeños y grandes movimientos en los que puso la cuota de sangre, puso la derrota, puso la represión, en fin. O sea, es no entender el ABC de la historia de este país. Licenciado, usted nos habla de que, bueno, el grande o ha hecho mucho daño el priismo a México. ¿Usted no considera o cuál es la razón por la cual el PRD sí puede concebir una alianza con el Acción Nacional y por qué no concebirla con el PRI? Si ya lo vimos en los 2 sexenios de Acción Nacional en la presidencia, donde también muy bien que digamos que estuviera México, no. Entonces, ¿por qué con Acción Nacional sí hay alianza y por qué Revolucionario Institucional no hay alianza? Ahí va. Cuando la izquierda, no priista, cuando me refiero a izquierda, no estoy hablando, para efectos de que los entendamos, de Cuauhtémoc o Porfirio. Cuauhtémoc, Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, cuando se paran del PRI, dicen hay que dar una transición, porque las transiciones estaban dándose en todo el mundo. El cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático. Entonces, los que éramos de izquierda dijimos, vamos a guardar la revolución quizás para otra ocasión. Para tiempos. El mundo cambió y ahora esta es la propuesta. O sea, cambiamos, nos casamos con la propuesta democrática de la que veníamos divorciados de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver modelos de transformación. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que Chile, que pasa por una dictadura sanguinaria como la de Pinochet, obligó a una concertación tal que se pudieron deshacer de Pinochet en un referéndum. Después entra un demócrata cristiano hasta cierto punto. Aquella famosa campaña de Noa. Claro, sube a Alwin todavía un proyecto transicional, pero después llega Lagos, llega Bachelet, ¿verdad? Y todavía siguen en concertación. Aquí, ¿cuál era el problema? Que si tú sumabas las 2/3 partes de PRD y PAN en la elección de 2000, por ejemplo, o en la del 94, por irnos para atrás, la transición estaba hecha. Claro. La transición estaba hecha. Claro. Le quiero decir algo. Mis infortunios en el PRD empezaron así en 2 hechos muy evidentes en el año 99 y 2000. Se me ocurrió primero proponer segunda vuelta en la elección presidencial, porque estaba absolutamente seguro de que la votación estaba dividida en 3/3, que si sumabas los del PAN y los del PRD, ya estaba hecha la derrota histórica del PRI.
en la presidencia de la República y probablemente hasta en el Congreso. Se fue logrando a pedazos en 97. En el 2000 era evidente que se podía formar un frente opositor y pactar desde la oposición los grandes cambios políticos que el país requería. Era perfectamente factible. No, ¿por qué? Porque la izquierda sigue pensando que los grandes cambios de este país se van a hacer con una presidencia fuerte, con un presidencialismo a la vieja usanza. Yo creo que eso ya pasó. Pensando en el Tlatuani, ¿verdad? En la figura Claro, de en el Tlatuani. Y entonces, en las alianzas que ha habido con Acción Nacional, que no son nuevas, y la que se dio en Chihuahua en 2004 no fue la inicial, no fue la primera, no fue la que abrió la posibilidad. Aquí se planteó desde fuera, había un poder autoritario que era el PRI. Aquí en este momento, sumarse al PRI es como decir, ¿hay un régimen autoritario de Duarte? Sí, hay un régimen autoritario. Vamos a hacerlo todavía más autoritario. Vamos a echarle la bendición desde la izquierda. Y no es así. Tú empezabas la intervención diciendo algo acerca del control del poder. Es que aquí lo único que controla el poder es el poder mismo. Y si tú lo vas concentrando, si todo está bajo la servidumbre, por ejemplo, Panal, los gordillistas, pues aquí van a ir tranquilamente. Los gordillistas, los que nos dejó el Gester aquí, esos van a ir con el PRI y con Duarte, pero de la manita, ¿verdad? Y ni van a asomar la cabeza, ahorita No, están asustaditos. Por supuesto que no. Entonces, las alianzas políticas en un esquema democrático no tienen por qué asustarnos en lo más mínimo. Yo fui diputado de una coalición con Acción Nacional y puede usted ver mi desempeño como diputado, fue un desempeño absolutamente independiente de izquierda, ¿verdad? Con compromisos con Acción Nacional, como cuando tratamos de hacerle juicio político a Patricio Martínez por una serie de cosas muy graves, ¿verdad? Perdimos, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera. Hablar de democracia es hablar de compromisos. Mira, por ejemplo, yo soy partidario del Pacto por México en cuanto a suscribir una serie de acuerdos de objetivos que ya urgen para este país, no todos, ni en la visión que se tiene ahí, pero claro que urgen, pero a condición de que tú digas, mi política yo la decido autónomamente. Si yo firmo un pacto por México y extiendo nada más la mano para que Peña Nieto me esté dando todo, adiós. Eso se llama unidad a toda costa, eso se llama unidad nacional, eso se llama... ¿O servilismo? Pues se llama entregarse a la gestión política del adversario. y yo digo, la autonomía de la política como izquierda es algo indispensable. Y si eso te lleva a acuerdos transparentes y compromisos claros, no hay de qué asustarse. ¿Ya? No hay de qué asustarse. Pero aquí vámonos yendo así un poquito proyectando esto. ¿Qué significaría acabar con el pluralismo y el régimen político de partidos independientes competitivos? Pues volver al viejo esquema autoritario y monocolor del PRI. Se fundó en 1929 y termina en el año 2000. Entonces estaríamos esperando nosotros 100 años para que la democracia llegue. Licenciado, antes de que se nos acabe el tiempo, entonces, ¿cómo vislumbra el futuro de la izquierda en Chihuahua? Y no solo del PRD, sino la izquierda. ¿Va a resurgir algún día? No hay liderazgos nuevos, no vemos que haya habido escuela de cuadros en la izquierda local. ¿Qué va a pasar con la izquierda en un lapso de 5 o 10 años en Chihuahua? Sí. Auguro una cosa negativa, porque sería autocomplaciente si dijera que es promisorio el tiempo. Yo he marcado, y lo voy a decir así concretamente para que tenga cierta eficacia este diálogo. Yo digo, hay varios escenarios. Hay un escenario en el que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación diga, va la alianza de los periodistas de Chihuahua con el PRI. Entonces ya no fueron los terroristas los que decidieron, sino un tribunal que obliga a que mi libertad política me orilla a andar del brazo de mi adversario. Una desmesura. Pero vamos a suponer que la pierden.
Vamos a suponer que el tribunal diga no va a esa alianza y tiene razón el Comité Ejecutivo Nacional. Eso tiene que venir acompañado de que el Comité Ejecutivo Nacional, con el estatuto que se lo permite, intervengan al partido en Chihuahua, saquen de escena a los que han estado hasta ahora, a marchas forzadas, llamen a muchos liderazgos que hay en todo el estado, se vertebre un programa de emergencia con candidaturas propias y se vaya a la contienda, así sea para sacar un 5, un 6%. Claro. De otra manera es el hundimiento y la izquierda partidaria entra en un proceso muy complejo en el que probablemente Morena el año que entra ya sea partido político. Yo de Morena no estoy de acuerdo con Morena, no me afilié a Morena, pero yo digo, en Morena muchos de los que están ahí ya los vimos en el PRD. Así es. O sea, ¿por qué van a ser diferentes en aquel esquema si no lo fueron en el anterior? En este, ya escuchó usted a Jaime García Bueno, Chávez. tenemos mensajes. Tenemos mensaje antes de irnos a corte. Sí, mire, un fuerte y caluroso abrazo a mi maestro de preparatoria, que lo recuerdo con mucho afecto, Margarita Alvidres. Mucho gusto, Margarita. Rosalba Pérez e hijos le mandan un saludo al licenciado García. Gracias. Y una pregunta, ¿cree usted que se han perdido los principios y objetivos del 1 de mayo? Gabriel Sáenz. Bueno, pues evidentemente que la visión obrerista del mundo socialista pues no está en su mejor tiempo. Es pecado decir algo socialista. Pues sí, o sea, porque actualmente el paradigma es el empresario, así como antes el obrero era el agente de la revolución y la transformación mundial. Ahora se habla de que el empresario, estos paradigmas, hay un libro precioso de Franz Furet que examina personaje por personaje de 200 años a la fecha. Uno es el trabajador, otro es el periodista, otro es el burgués, otro es el empresario. Casarnos con esos ideales a rajatabla no tiene sentido. Claro. Y bueno, otra pregunta aquí de Carmen Borunda. ¿Avisora un sistema político en el Estado este año electoral? ¿Cree en la guerra sucia? Y que si va a haber guerra sucia este año. Mire, para empezar, ¿cómo se llama? Carmen Borunda. Carmen Borunda. Ese término guerra sucia es el más inadecuado que he escuchado en toda mi vida. Porque la guerra sucia que ha habido aquí en México la organizó la Dirección Federal de Seguridad, los gobiernos priistas, que llamaban a su brigada de exterminio de guerrilleros en este país, la brigada de matamarranos. Y aquí le llaman guerra sucia a que hagas una simple crítica, por favor. O un spot. Si tú dices que Garfio es un dedazo de Duarte, guerra sucia. No. Vamos a ponerle cosas... los nombres que son. Los nombres que son. Aquí no hay guerra sucia. Empezando porque se ha secuestrado el tiempo de hacer política. ¿Sí sabe usted que vamos a tener un mes en el que no se va a hablar de política? Y nada más vamos a tener simulación en Chihuahua? La especialidad de México, Pues sí, la simulación. Le agradecemos mucho, maestro García Chávez, que nos haya acompañado. Lo tendremos aquí para analizarlo conforme avance el proceso electoral local. Y bueno, y lo que suceda federal, lo estaremos molestando para que nos acompañe. No hay ninguna molestia y espero venir más desahogado porque hoy venía algo agitado. Sí, no, le agradecemos mucho al maestro Jaime García Chávez. Fabiola, damos un corte y bueno, seguimos con nuestros siguientes pasajeros de la noche. Regresamos.